Buenas, soy el estudiante Gustavo Quispe Villegas de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y el tema que nos corresponde ahora es la histología del aparato reproductor masculino. Nuestros temas van a ser los siguientes: generalidades del testículo, espermatogénesis y el reconocimiento histológico. En como intermedio, la próstata, hiperplasia prostática benigna y el carcinoma de próstata. Hablemos de las generalidades. Macroscópicamente tú ves el testículo así. Este testículo, en la parte posterior está el epididimo y en la parte anterior está el espacio virtual dejado por la túnica albuginia y por la túnica vaginal. En el caso de la túnica albuginia, vemos que está conformada por tejido conjuntivo denso y a su vez emite prolongaciones, emite trabéculas de forma concéntrica como lo haría un ganglio linfático, donde converge mediastino testicular. A su vez, esta túnica albuginia genera compartimentos, donde vamos a encontrar tanto el parénquima como el estroma o intersticio. En el caso del intersticio testicular, tenemos a las células de Leydig. Y lo único que tienes que saber de las células de Leydig es que tienen receptores de hormona luteinizante, además de secretar testosterona. Estimulan la diferenciación del conducto de Wolff y finalmente tú en la lámina tú lo ves con nueva eosinofilia. ¿Qué pasa si te dijera que solamente hay cuatro tubos seminíferos y hay un montón de túbulos? Yo en la lámina yo veo un montón de túbulos, pero yo por teoría solamente sé que hay 4, siempre, contorsiones. Vamos a ver más adelante a qué me refiero. El testículo lo estratificamos así. En los túbulos seminíferos yo produzco los espermatozoides y para que cada compartimento tenga un fondo común, para que yo converga todos los espermatozoides que produzco, yo tengo la red de testis. ¿Y cómo comunico la red de testis o red testicular con los túbulos seminíferos? Con los túbulos rectos, que como bien dice su nombre, son rectos. Estos túbulos seminíferos a su vez van a estar dentro de cada compartimento y las contorsiones de cada uno, de manera que si yo un corte, van a permitir distinguir toda la línea espermatogénica y a su vez un intersticio dentro del túbulo seminífero. Más adelante tengo un esquema. Túnica albuginia, que es responsable de este comportamiento en compartimentos, es tejido conjuntivo denso y no confundas con túnica vaginal, porque la túnica vaginal no es nada más y nada menos que una extensión del peritoneo, de la mano con el músculo artos. En fin, esto crea un espacio virtual, de manera que el testículo está prácticamente flotando. Es importante para evitar contusiones y para evitar dañar la línea futura de los gametocitos masculinos. Bien, ya había comentado el comportamiento de los tabiques de la túnica albuginia. Acá lo podemos ver mejor. Estos tabiques convergen en la red de testis y entre cada tabique, cada compartimiento, yo encuentro parénquima y yo encuentro estroma, células de Leydig y túbulos seminíferos. ¿Qué es un túbulo y qué es un tubo? Simple. Yo tengo 4 tubos seminíferos, pero si yo los contorsiono y a su vez yo paso un cuchillo, en este caso es el micrótomo, yo voy a ver en la lámina histológica un montón de túbulos. De manera que si bien pueden parecer 1000 túbulos, en total solamente son 4 tubos. Así de simple. De la misma forma sucede con otros segmentos, en este caso puede ser el epidimo, que es un solo epidimo, un solo tubo del epidimo, pero a su vez hay bastantes circunferencias que tú ves en la lámina. Veamos el túbulo. El epitelio del túbulo está conformado a su vez por un parénquima y por un estroma. Por eso decía parénquima testicular y estroma testicular. Aquí es parénquima y aquí es estroma del túbulo. En el caso del parénquima, yo encuentro la línea espermatogénica, que a su vez, según el estadio de maduración, va a converger hacia la luz. Mientras que lo que va a nutrir, va a sostener las células de sostén de este túbulo seminífero son las células de Sertoli. ¿Nosotros observamos capas? No, no es como un poliestratificado plano no queratinizado. Aquí hay niveles. Más adelante hay un esquema que voy para detallar a qué me refiero. ¿Por qué no es que haya capas? Definamos una capa como una célula encima de otra. Y este no es el caso, bueno, parcialmente. Tenemos el testículo de un puber, el que nos interesa en endocrinología para el reconocimiento de la línea espermatogénica, pero a diferencia del testículo del puber, el testículo del niño no tiene luz, además de que no tiene células de Sertoli. Pero el testículo de puber, hasta adulto mayor, es lo que más nos interesa, porque tiene la línea espermatogénica, que acá lo podemos observar. Como había mencionado, la maduración ocurre desde la lámina basal hasta la luz, y la maduración corre en este sentido. Mientras más cerca está la luz, más madura está. Más adelante vamos a ver qué nos referimos con ello, con la espermatogénesis. Bien, ¿se acuerdan cuando les dije que no hay capas? Una capa es una célula encima de otra. Lo que sucede es que las células de Sertoli conforman el estroma. Y si tengo 2 células de Sertoli juntas, en un punto van a emitir prolongaciones. Unas prolongaciones que a su vez estarán conectadas por uniones ocluyentes, unas son ocluyentes. Y esas zonas ocluyentes no dejan pasar nada. Bueno, relativamente nada. Y eso es importante porque conforman la barrera hematotesticular.
como observan aquí, no hay una célula de Sertoli encima de otra, una encima de otra. Simplemente dos están extendiendo los brazos y están juntándose. De manera que cuando dos células de Sertoli emiten prolongaciones y estas prolongaciones hacen zona clones, barrera hematotesticular. Un dato para reconocerlo histológicamente, simple, nucleolo. En casi todas las láminas observamos a la célula de Sertoli con un característico nucleolo, que vamos a ver más adelante. Las células de Sertoli a su vez tienen productos, que vienen a ser la hormona antimulleriana, el inhibidor de plasminógeno y la proteína fijadora de andrógenos, que permite mantener la testosterona donde debería estar, en la luz del túbulo seminífero. Porque recuerden que dado que tenemos una barrera hematotesticular, el microambiente de la circulación sanguínea es diferente al ambiente que encontramos en el túbulo seminífero. Y eso es importante, sobre todo a nivel inmune. Uniones ocluyentes no dejan pasar nada bien. ¿Células de Sertoli una encima de otra? No. Las células de Sertoli también tienen función fagocítica, y eso es importante. Lo vamos a ver en la espermatogénesis, y sobre todo en la espermiogénesis. Además de que nuestro núcleo en la lámina lo vemos cromático, el núcleo está visible y identificable, y a veces tiene forma ovoidea o forma triangular. Bien, vamos a entender mejor la estructura. Esto no son capas. Una célula de Sertoli no está una encima de otra. Extienden brazos que a su vez solamente se unen en un solo lugar. No es que dos células de Sertoli extiendan dos brazos para separar esta cavidad nueva que estoy generando. ¿Se dan cuenta? Las uniones ocluyentes formadas por las extensiones de los brazos de las células de Sertoli, vulgarmente hablando, van a generar dos compartimentos aparte. Un compartimento basal y un compartimento adluminal. ¿Cuál es la diferencia? Simple. En el compartimento basal yo voy a tener las células madre de los espermatozoides, que en este caso son las espermatogonias. Y ojo, a veces espermatocitos tipo 1. Pero, ¿qué es lo que nos diferencia el compartimento adluminal del compartimento basal? Simple, porque el compartimento adluminal está aislado. Acá no deben de llegar nada, tampoco debe salir nada, sobre todo salir. ¿Salir qué? Antígenos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en proceso meiótico, en el proceso de la meiosis, de la espermatogénesis, yo estoy generando células haploides con un contenido antigénico distinto. Recuerden que también hay un movimiento de crossing over. Recuerden que de cierta forma el ADN adquiere individualidad. Y dado que el dogma de la biología molecular me dice que de ADN yo hago proteínas, estas proteínas no deben salir del espacio de la barrera hematotesticular a la circulación. Caso contrario, ser reconocidos como extraños. Y bien, este compartimento luminal va a contener espermatocitos y finalmente las espermátides, que con la maduración y finalmente una liberación que tiene un nombre propio, vamos a tener los espermatozoides. Vamos a hablar de la espermatogénesis. Lo que sucede con la espermatogénesis es que sucede por niveles. Al nivel más basal encontramos las células más inmaduras y a nivel de la luz encontramos los espermatozoides. A nivel basal tenemos espermatocitogénesis porque, produce espermatocitos, sobre todo los de tipo 1. Y esto ocurre por medio de las espermatogonias, que son las más inmaduras, sobre todo las oscuras tipo A. Son células madre, que a su vez son indiferenciadas, pero cuando ya están destinadas a volverme espermatozoides, es que ocurre una diferenciación y se van a volver espermatogonias pálidas, tipo A. Ambas, tanto espermatogonias oscuras como pálidas tipo A, van a tener capacidad de mitosis, van a poder proliferar. Es por ello que esta se le dice célula madre principal y esta es una célula madre de reserva. Mientras que las espermatogonias oscuras, la diferenciación no podrá correr la misma suerte. Y una vez que esta espermatogonia oscura se diferencia espermatocito tipo 1, es que yo tengo la espermatocitogénesis concluida. Ahora vamos a pasar a la meiosis, la generación de células haploides. En primer lugar, este espermatocito duplica su ADN. Duplica su ADN de manera que yo tengo el doble de material genético, pero una cosa es duplicar el ADN y otra cosa es duplicar el material y otra cosa es duplicar la cantidad de cromosomas. En otras palabras, que por así decirlo, este espermatocito se habla triploide, cuadriploide o más o menos haploide. Eso no ocurre. Lo que ocurre en primer lugar es que se duplica solo la cantidad del ADN. Si es que yo le doy un cariotipo, yo voy a observar las famosas X. ¿Qué son las X? Cromosomas. Pero cada X a su vez tiene dos cromátides unidos en un mismo punto. Y en una célula normal y corriente que no haya pasado por fase G1, fase S, fase G2, que no haya duplicado su material genético, lo que yo encontraría son cromátides, no cromosomas, no las X, sino las cromátides. Bien, este espermatocito tipo 1 duplica su material genético. ¿Y cuando lo duplica, para qué? Para repartirlos a su descendencia, en este caso el espermatocito tipo 2. Este espermatocito tipo 2 lo que sucede es que recibe la mitad del material genético y a su vez
recibe un cromosoma de los pares de cromosomas que tú encuentras en un cariotipo. En vez de las 2X, esto solamente va a tener una X. Bien, esos espermatocitos tipo 1 a su vez van a evolucionar espermatides. Y esta evolución es tan rápida que tú no la puedes observar bien en la histología. Y dado que yo solamente aquí he dado del par de cromátides, de cromosomas homólogos, de cromosomas hermanos, yo solamente repartí uno a cada espermatocito, cada X sencillamente se va a cortar por la mitad, lo que me va a dar cromátides individuales. Al final, debido a que por la mitosis 1 tengo 2 espermatocitos, al final voy a tener 4 espermatides. ¿4 espermatides con qué? Con una cromátide, no con un cromosoma. De manera que yo tengo espermatides haploides. El espermatocito tipo 2 y los espermatides son haploides. Nos quedamos con la espermatida. La espermatida finalmente va a sufrir transformación. Dado que es haploide, dado que solamente tiene básicamente una cuarta parte del material genético que el espermatocito, es por eso que va a sufrir, no tiene capacidad para generar más material genético. Y además es antigénicamente distinto. Si se va a la basal, GG. Este espermatida se va a transformar en un espermatozoide por un proceso llamado espermiogénesis, que es un proceso de maduración y transformación que vamos a ver específicamente más adelante. ¿Cuánto dura la conversión? ¿Cuánto dura la producción de espermatozoides desde espermatozoides oscuros? 72 días. ¿Qué pasa con la espermiogénesis? Bien, yo tengo aquí a mi espermátide, y esta espermátide a su vez va a formar una estructura llamada vesícula acrosómica. La fase de Golgi ocurre cuando la vesícula acrosómica, que a su vez proviene del aparato de Golgi, se congrega y forma como una especie de capucha o capuchón acrosómico. Le vamos a llamar acrosoma. Cuando se forma el acrosoma, concluye la fase de Golgi, además del desplazamiento de los microtúbulos a la parte posterior, porque aquí sí hay polaridad, a la parte posterior de la espermátide, de manera que en la parte anterior yo tengo el capuchón y en la parte posterior yo tengo los microtúbulos. ¿Por qué fase de casquete? Simple. Imaginen esta gelatina. Imaginen que esta es una goma en una gelatina. El capuchón acrosómico sencillamente va a envolver al núcleo. Y a su vez el núcleo va a reaccionar, va a cerrar sus poros y va a impedir que este capuchón acrosómico entre a través de ellos. De manera que yo genero una capucha. Por eso se dice fase de casquete, porque estoy cubriendo el núcleo con un casquete. El axonema. El axonema es producto de los microtúbulos que se forman en la parte posterior. Van a congregarse y a su vez van a dar origen al futuro flagelo. Como ven, al final de la fase del casquete se forma como un capuchón. Además de que se forma por los microtúbulos, también se forma un manguito. Este manguito formado por microtúbulos va a su vez dar origen al cuello, al futuro cuello del espermatozoide. En la fase del acrosoma, lo que sucede es que el contenido de este capuchón acrosómico va a madurar, y como he mencionado antes, además de formar el capuchón, este núcleo se va a achicar. Este núcleo va a adoptar la forma del espermatozoide. En otras palabras, es más o menos fusiforme, en lugar de el acrosoma, que es más o menos redondo. Y este axonema va a estar formado por los microtúbulos. Va a estar formado por los microtúbulos en una disposición de 9+2. Y aquí hay una fase muy importante. El manguito desaparece y forma el cuello. Las mitocondrias se van a la parte posterior. Y en la fase de maduración es cuando la espermátide se adapta, se separa de las integrinas que la conectan con la célula de Sertoli y ocurre un evento llamado espermiación, que es la liberación de la futura espermátide madura, o más conocido como espermatozoide, de la célula de Sertoli. Si es que la espermátide se quedara en contacto con mucho tiempo con la célula de Sertoli tiene función fagocítica, se la come. La célula de Sertoli también tiene otra función, que es fagocitar los restos de la membrana celular que deja atrás esta espermátide al momento de la espermiación. De manera que cumple función de fagocitosis. Una función de fagocitosis para remover basura y para remover aquellos espermátides que no han logrado salir a tiempo. La anatomía del espermatozoide. Como había mencionado, los microtúbulos del axonema están en una disposición de 9+2, en 9 dipletes que a su vez son concéntricos a un diplete central. En este caso todos ellos son microtúbulos. Las partes del espermatozoide son la cabeza, la pieza intermedia y finalmente la pieza principal y la pieza final. Todas las piezas son cola. El cuello
solamente es un segmento, no es que el cuello sea el cuello solamente es una porción. Y en la cabeza lo más importante que hay que reconocer es el acrosoma, que a su vez conforma un capuchón, como habíamos visto en la fase del casquete, y el núcleo que a su vez va a ser alargado. Este acrosoma es como un escudo cargado de sustancias, y estas sustancias a su vez van a permitir la penetración del ovocito, van a degradar la zona pelúcea de manera que el núcleo atraviese, que el material genético se conecte con otro y genere vida. ¿Este cuello es producto de qué? Simple, es producto del manguito, como habíamos visto en la fase del acrosoma, donde el manguito desaparece y finalmente da lugar al cuello del espermatozoide. En la pieza intermedia, que ya es parte de la cola, es donde se van a congregar las mitocondrias, los que van a permitir la energía para que esta axonema a su vez genere movimiento. Pero ojo, todavía no se genera movimiento. El movimiento más tarde se va a adquirir en un segmento distinto al túbulo seminífero. Bien, ¿cuál es la diferencia entre pieza principal y pieza final? De que los microtúbulos del manguito lo que van a provocar es una funda. Además de colaborar con el axonema, también van a generar una funda fibrosa más, una funda alrededor de este 9+2. Pero la parte final ya no está su funda. Nada más, es una diferencia conceptual. ¿Cuánto mide un espermatozoide? 9 eritrocitos. En otras palabras, 7,5 por 9. ¿Por qué en el túbulo vemos todas las fases? Bien, lo que sucede es que en el túbulo seminífero de otros animales, como por ejemplo en el ratón, nosotros solamente encontramos, si es que yo hiciera un corte histológico de ratón, solamente encontramos una fase. Por ejemplo, yo solamente encontraría espermatogonias, entonces encontraría, por así decirlo, espermátides de tipo 1, espermátides de tipo 2, bueno, en el caso que se encuentren, y finalmente es espermátides, espermatogonias y espermatocitos de tipo 1 y 2, lamento el error, en fin. Pero en el humano, esto ocurre por parcelas, o sea, ocurre una distribución semialeatoria, que en realidad es helicoidal. Una helicoidal es un resorte que se sobrepone sobre otro, y es por ello que nosotros en los cortes histológicos observamos todas las fases, desde espermatogonia hasta espermato, y finalmente a espermatozoide de la luz. Bien, el místico viaje del espermatozoide es donde vamos a empezar el reconocimiento histológico. Bueno, hablemos ahora de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos en el corte histológico tienen esta apariencia. Como pueden observar, son bastantes túbulos que en realidad son contorsiones de un mismo tubo y a su vez tienen una luz. Debido a que los túbulos seminíferos son el parénquima, nosotros vamos a encontrar un estroma conformado principalmente por fibroblastos y células de Leydig, que a su vez van a secretar testosterona. ¿Recuerdan la túnica albuginea? Bien, la túnica albuginea es esta. Y esta túnica albuginea es la que va a emerger sus tabiques concéntricamente hacia el mediastino testicular, de manera que genera los compartimentos que habíamos mencionado anteriormente. Bien, de forma cercana nosotros encontramos tanto parénquima como estroma testicular. En el caso de estroma, nosotros nos percatamos la eosinofilia de la célula de Leydig. ¿Observan aquí? Bien, esta eosinofilia es característica, pero lo que más importa aquí es reconocer los gránulos. Las células de Leydig tienen unos pequeños gránulos con un contenido lipídico. Ahora, a nivel del parénquima testicular, nosotros podemos identificar la maduración por medio de niveles. En el primer nivel, naturalmente, encontramos las espermatogonias, sobre todo las espermatogonias oscuras. Y además vamos a encontrar como estroma desde el túbulo seminífero a la célula de Sertoli, que a su vez van a ejercer nutrición y sostén a la maduración de la línea de la línea de espermatozoides. ¿Cómo reconozco células de Leydig? Bueno, células de Sertoli, simple. Mira, aquí podemos observar que la célula de Sertoli tiene un núcleo visible. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo. Todas estas que he señalado son células de Sertoli. Conforme nos acercamos a la luz, nos damos cuenta que las espermatogonias maduran espermatocitos, y estos espermatocitos son la mayoría de tipo 1. Tú no encuentras espermatocitos en la lámina basal. ¿Qué pasaría si yo encontrara espermatocitos en la lámina basal? Algo anda mal con la barrera hematotesticular, y por supuesto eso significaría antigenicidad y finalmente reconocimiento de cuerpo extraño, anticuerpos espermatozoides, y bueno, ahí acabó la cosa. Pero no, esto es corte normal. Espermatogonias las encontramos no en la lámina. Bueno, espermatocitos primarios y secundarios, de ser el caso, lo encontramos lejos de la membrana basal. Ahora, espermatocitos, los vemos lejos de la membrana basal, ya hemos identificado las células de Sertoli y hemos identificado las espermatogonias. ¿Dónde están las espermátides? Son estas células redondas que están cerca de la luz. ¿Por qué digo redondas? Simple, porque todavía por un proceso de espermiogénesis
Esta apariencia redonda va a dar lugar a la forma alargada de los espermatozoides, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, en otro corte histológico más para identificar la eosinofilia del estroma testicular, en este caso las células de Leydig. Nosotros observamos, por ejemplo, aquí una, otra y otra. Y dado que aquí hay circulación sanguínea, también podemos observar presencia de vasos sanguíneos y también alguno que otro eritrocito. Ojo, en los confines del estroma testicular, porque si entra el parénquima testicular, sería un problema. En fin, nosotros observamos a su vez el parénquima testicular. En la línea basal, a nivel basal, nosotros ejecutamos espermatogonias y el desarrollo desde la basal hasta la luminal de espermatocitos, sobre todo tipo 1, y finalmente las espermatías, que nos darán espermatozoides, por medio de espermiogénesis. Bien, si observan acá los nucleolos, observan un nucleolo aquí pequeño, no sé, observan aquí otro, observan aquí otro, se darán cuenta que son células de Sertoli. Recuerden que las células de Sertoli tienen esa particularidad, son células que tienen núcleo visible. Acá hay un corte más cercano. Nosotros observamos aquí las espermatogonias y acá observamos células de Sertoli. ¿Ven el nucleolo? Y observo acá células de núcleo más oscuro, pero no están en la membrana basal. ¿Qué tiene que ser esto? Simple. Espermatocitos tipo 1. Y como observan aquí, la eosinofilia del estroma testicular, observamos las células de Leydig, sobre todo por esa eosinofilia característica, el rojo y no el oscuro. Acá observamos más células de Sertoli que tienen ese característico nucleolo. Y aquí observamos que son espermatogonios. ¿Qué es esto? Que no está en la membrana basal, pero tiene núcleo oscuro. Simple. Estos son espermatocitos. Acá hay otro corte. Acá observamos el núcleo característico de la célula de Sertoli. Acá observamos la distribución característica con núcleo oscuro de las espermatogonias. Y en la luz nosotros observamos espermátides. ¿Por qué espermátides? Y aquí en la luz, simple. Porque estas espermátides, si todavía son redondas, tienen que correr el proceso de espermiogénesis para recién volverse espermatozoides, las formas alargadas. Y aquí más pegadito a la membrana basal, pero no junto a ella, tenemos a las espermatocitos. Ojo, espermatocitos. Bien. Como observamos aquí en el estroma testicular, nosotros observamos las células de Leydig. ¿Observan esa eosinofilia? ¿Observan esa apariencia granular? Ahí está. Espermatogonias, observan los espermatocitos porque no están en contacto con la membrana basal, y finalmente las células de Sertoli, que a su vez tienen el núcleo visible y de forma microscópica separan las espermatogonias de los espermatocitos, sobre todo los tipo 1. Y acá más en la luz, células redondas, cercanas, proximales, casi tocando la luz, espermátides. Se vuelven espermatozoides bajo qué proceso? Espermiogénesis. Bien, acá hay otro ejemplo. Acá observamos espermatogonias. Acá observamos una característica importante. Observamos célula de Sertoli, nos damos cuenta que estas células de Sertoli también pueden emitir prolongaciones que pueden cubrir a las espermatogonias de manera que no tengan contacto mínimo con los espermatocitos, sobre todo los tipo 1. Estos son espermatocitos, estos son células de Sertoli. Nucleolo. ¿Ven el nucleolo? Nada más que decir. Aquí también hay más células de Sertoli. ¿Ven el nucleolo? Por supuesto que sí. Acá, circunscritos a la membrana basal, están las espermatogonias y afuera están los espermatocitos. Afuera, cercano a la membrana basal, pero no tocándola. Recuerden la regla. Y más distalmente, las células redondas, espermátides. Y acá están los espermatozoides. Otro lámina nos va a delatar, por ejemplo, el parénquima y el estroma testicular. Parénquima testicular, acá observamos, en la línea basal observamos espermatogonias, y las células, recuerden bien, células con nucleolo, son células de Sertoli. Acá también observamos una que otra célula de Leydig en el estroma testicular con la eosinofilia característica que identifica esta célula. Y acá en la luz observamos espermatozoides y proximales a los espermatozoides, pero todavía siguen siendo redondos, que son espermátides. Otro corto. Acá observamos células de Sertoli, o sea, el núcleo característico. Si estas son células de Sertoli, entonces estas tienen que ser espermatogonias. Y próximamente a la célula de Sertoli, acá tienen que estar los espermatocitos, tipo 1. Como pueden observar, esta es una luz. Acá observamos un montón de células de Sertoli. Gustavo, ¿no dijiste que las células de Sertoli no formaban capas? Simple, porque esto es histología y en 3 dimensiones nosotros podemos observar el techo de un túbulo seminífero, siendo este el caso. Acá observamos el techo. Es por eso que uno tiene que razonar
respecto a identificar cada lámina. Más adelante vamos a ver un ejemplo similar con el epididimo. Bien, acá observamos un conglomerado de células de Leydig. ¿Recuerdan la eosinofilia característica? Además de que conforman el estroma testicular. Bien, ahí está el diagnóstico. Observan estas células con nucleolo visible. Una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Estas son células de Sertoli. Observan las células que están más proximales a la membrana basal. Espermatogoneas. Las que están más proximales, a la luz son espermátides en caso de ser redondos y en caso de ser larguitos, espermatozoides. Más células de Leydig. Acá observamos por así decirlo células con núcleo visible. Si yo observo células con núcleo visible entre comillas en la luz, es porque el corte histológico ha sido hecho en el techo, de un túbulo seminífero. Recuerden que esto es 3 dimensiones. Acá el comportamiento no es en techo, acá el comportamiento lo vamos a ver normal. Espermatogonias, acá observamos núcleo visible, y junto al núcleo visible, pero no en la membrana basal, los espermatocitos. Junto a la luz, lo que es redondito, espermátide, lo que es larguito, espermatozoide. Bien, ahora vamos a ver la red de testis, la red testicular, el conducto deferente y el epididimo. Vamos a continuar este viaje. Aquí es donde convergen los túbulos rectos. ¿Por qué no hemos visto túbulos rectos? Simple, son difíciles de identificar. No son importantes en la histología. Lo importante son los túbulos seminíferos. Aquí es donde van a converger todos los compartimentos generados por las trabéculas de la túnica longínea. ¿Qué es el mediastino testicular? Todo lo rojo que observas aquí. Son todas estas fibras de tejido conjuntivo denso. Y si te das cuenta, está rodeado no de un endotelio, porque el endotelio son de vasos sanguíneos. Y aquí no hay sangre. Aquí hay espermatozoides. Es por eso que el epitelio, no endotelio, porque endotelio es de vasos sanguíneos, el epitelio es cilíndrico simple. Hay unos tomos más adelante donde vamos a ver a qué me refiero. Aquí, como observan, el epitelio cilíndrico simple, y este epitelio está revistiendo este mediastino testicular. Si es que no hubiera este epitelio, podría ocurrir una transvasación y eso sería problemático, porque recuerden que estos espermatozoides están aislados del sistema inmune. Además de que esto no es endotelio porque acá no hay sangre, acá solamente hay espermatozoides. Acá hay otro ejemplo, acá podemos observar, de lejos que hay una capa de células cilíndricas, que es lo que lo distingue del endotelio, que son células escamosas. Nosotros acá observamos la distribución del mediastino testicular, que forma como una especie de ramas. Acá están convergiendo los túbulos rectos. Y si nos percatamos aquí, acá están las primeras porciones de los conductos eferentes. Más adelante vamos a ver cómo identificar conductos eferentes. Bien, más cercano. ¿Se acuerdan que les dije? A diferencia del endotelio, que es escamoso y que está en vasos sanguíneos, aquí en el mediastino testicular está revestido por células cilíndricas. Bien, y observan el tejido conjuntivo denso que forma este mediastino testicular. Estamos en red testicular o red de testis. Perfecto. Acá observan músculo, porque ojo, en la red de testis no hay músculo, solamente este es tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo es importante. Este tejido conjuntivo a su vez está revestido por las células cilíndricas, células cúbicas simples. ¿Ven? Células cúbicas simples, el núcleo está en el centro y además las células no tienen tanta altura. Acá pueden haber apariencias dependiendo del corte, porque recuerden que ustedes están viendo una histología a 2 dimensiones, cuando en realidad es de 3. Pero lo más importante del segmento anterior es reconocer el tejido conjuntivo denso y reconocer el epitelio simple cúbico. ¿Qué es lo que me diagnostico? Red de testis o mediastino testicular, o red testicular. Bien, continuamos con los conductivos eferentes. ¿Se acuerdan que en este corte de aquí estaba viendo la primera porción, los primeros conductivos eferentes? Es porque tienen una característica, y la vamos a empezar en esta lámina. Los conductivos eferentes tienen una luz cerrada, parece una sierra. Acá podemos ver que la luz de los conductivos eferentes parece una sierra. ¿Por qué? Porque tenemos un epitelio pseudoestratificado. Un epitelio a su vez que va a tener unas pequeñas prolongaciones apicales, aunque las más importantes las vamos a ver a nivel ¿de qué? ¿De dónde? Del epididimo. Lo más importante es reconocer que esta luz es cerrada por la distribución de las células que conforman una especie de epitelio pseudocilíndrico. Un epitelio pseudocilíndrico que bien genera antibajo, genera como unas pequeñas colinas, pero a su vez genera luz de aspecto cerrado.
Ven, aquí encontramos, por así decirlo, a los espermatozoides. Aquí ya dejamos de ver estas células con cloro, estas células de Sertoli. Acá el estroma ya deja de tener el predominio de Leydig. Aquí nosotros encontramos, no solamente encontramos tejido conjuntivo, también encontramos uno que otro tejido, tejido epitelio muscular. ¿Por qué? Porque en estas etapas, desde que sale el túbulo seminífero, el espermatozoide no tiene movilidad, tiene cola, pero no la mueve. ¿Dónde la mueve? Epididimo. Y esto no es epididimo, todavía no llegamos al epididimo. Como pueden observar en la lámina, bien, la luz es cerrada, o sea, tiene forma de sierra, además de que esta luz va a contener en su interior, va a contener los espermatozoides. Esta luz cerrada es pseudoestratificada. Además de que este estroma ya dejó de ser predominio de Leydig. Además de que este estroma no es propiamente tejido conjuntivo denso, no son las fibras de colágeno que habíamos visto en las anteriores láminas de la red testicular. Esto ya es conductivos eferentes. Además de que ya no vemos el epitelio cúbico simple la red de testis. O sea, es inconfundible. Una aproximación más cercana nos permitirá delatar la pseudoestratificación, nos permitirá delatar ese estroma que ya de por sí es más celular, a comparación de la red de testis, y a la luz vamos a encontrar los espermatozoides. Observan que esta pseudoestratificación le genera como unas sierras. Ese es el aspecto de un conducto eferente. Aquí hay otra lámina, acá observamos en la luz observamos espermatozoides, acá observamos un epitelio pseudoestratificado, conformado tanto por una que otra célula basal y también células principales que están ubicadas más en la luz. Ven que esto genera como unas contorsiones. Acá también hay más láminas que podemos observar en la imagen, observamos en la luz los espermatozoides, epitelio pseudoestratificado, y observamos el estroma más celular. ¿Y con qué más? Con unas que otras células musculares, para permitir que el movimiento del espermatozoide inmóvil hasta el epididimo, donde por fin va a adquirir su tan deseada movilidad. Aquí observamos otra lámina, luz, espermatozoides, observamos un epitelio pseudoestratificado, un epitelio pseudoestratificado, y si bien acá hay núcleo, esto no puede ser célula de Sertoli, esto es imposible. ¿Cómo me fijo en esto? Estroma. Acá no hay células de Leydig, acá no hay células propiamente eosinófilas. Este comportamiento lo podemos ver en algunas láminas, no en todas, pero me refiero al nucleolo. Pero lo general, mira el estroma. El estroma no tiene células de Leydig, el diagnóstico está casi certero. Yo observo un epitelio pseudoestratificado, ya tengo el diagnóstico. Esto es conducto eferente, conductivos eferentes. Acá hay otro, hay más. Bien. Acá hay otro corte de conductivo eferente. Acá observamos la pseudoestratificación. Acá observamos el estroma que está conformado por tejido conjuntivo laxo y otra célula muscular. Y además nosotros observamos en la luz los espermatozoides. Acá hay más. Pero el aspecto más importante del conductivo eferente es que es cerrado. La parte más funcional de aquí, simple, de que estos contraen. Estos tienen una contracción, ¿para qué? Una contracción para permitir el movimiento del espermatozoide hasta el epididimo. Bien, ahora llegamos al tan famoso epididimo. Ya abandonamos el testículo, porque todo lo que habíamos visto anteriormente está dentro del testículo. Ahora vamos a ver el epididimo. El epididimo tiene este aspecto. Gustavo, ¿qué es el epididimo? El epididimo es un tubo de 5 a 7 metros. Ojo, dije un tubo. ¿Por qué tiene este aspecto? Simple, porque se contorsiona. Acá nos damos cuenta de algunas cosas. En primer lugar, nos damos cuenta que el epididimo tiene una luz bastante regular, una luz tan particular, y esta luz a su vez tiene como unas pequeñas prolongaciones que obstruyen a la luz. Estas prolongaciones, ¿qué son? Estereocilios. No son cilios, no son microvellosidades, son estereocilios. Y esta luz es perfecta, es casi redonda. Además tenemos que percatarnos de algo, el epitelio. El epitelio, ¿cómo es? Pseudoestratificado. Observamos unas células principales con el núcleo más dirigidos hacia la luz y unas células basales que nosotros no la podemos observar bien. Esto no son estratificaciones, no son capas. Esta es una pseudoestratificación. Algunas de estas células de aquí jamás van a tocar la luz. Solamente otras pocas, las que sí tocan la luz, las células principales, son las que van a tener estos esterocilios, los pelos que tú observas aquí. El estroma a su vez se va a ordenar. El estroma a su vez se va a organizar de manera que encierre estos conductos epididimarios, y lo que va a permitir la característica es la eosinofilia, porque aquí ya quieren ya más más epitelio muscular. Y en la luz observamos espermatozoides que van a adquirir movilidad. Lo más importante de este segmento es que los espermatozoides adquieren la movilidad y que van a adquirir una molécula llamada factor discapacitante. Gustavo, ¿para qué es el factor discapacitante? Para discapacitar.
¿Irreversiblemente me quedo estéril? No, simple. El factor discapacitante es reversible. ¿Qué es lo que permite el factor discapacitante? Incapacitar al espermatozoide hasta que llegue al aparato reproductor femenino, donde va a ocurrir la capacitación. Eso es lo que nos interesa aquí, dos cosas: adquisición de movilidad y factor discapacitante. A nivel histológico, epitelio pseudoestratificado con prolongaciones apicales de estereocilios. ¿Nada mal? Bien. Acá observamos un corte más cercano, acá observamos uno que otro espermatozoide, acá observamos los estereocilios, que son diferentes a la microbiosidad de cilios, y acá observamos un epitelio pseudoestratificado, con algunas células principales que siguen a tocar la luz y unas células basales o células madre que mantienen las células principales. Acá hay otro corte. ¿Se acuerdan cuando les dije que estuvimos en una histología de 3 dimensiones? ¿Qué pasa aquí? ¿Eso es cáncer? ¿Eso es patológico? Por supuesto que no. Imagina que esto es un conducto, esto es un epididimo que ha sido cortado, por así decirlo. Imagina que yo lo tengo en forma de V. Y yo justo corto el ras. Corto el ras. Es como si estuviera pelando una verdura. Y literalmente. Acá ustedes observan, por así decirlo, el techo, la base del mismo conducto del mismo epididimo. Acá observan, por así decirlo, células. Células que pueden ser estas mismas de acá, pueden ser las mismas que estas. ¿Por qué? Porque estamos en una histología de 3 dimensiones. Estos dos aparentes epididimos separados que vemos aquí son una misma cosa, son un mismo conducto. Además de las características, que como ustedes pueden observar, es pseudoestratificado y tiene estereocilios. Además de que, por así decirlo, la luz no tiene forma de sierra. La luz es más regular, más firme, más uniforme. Acá hay otro ejemplo. Este es un epididimo y este potencial, entre comillas, cáncer, porque no es cáncer, no es nada patológico, no es nada de eso, es el techo o es la base del mismo conducto. El epididimo es un solo conducto. Y como estamos en 3 dimensiones, yo puedo cortar, como si estuviera pelando una verdura, yo puedo cortar la base o yo puedo cortar el techo. El epitelio pseudoestratificado, estereocilios, acá son las células basales que van a mantener en las células principales que observamos aquí y que van a tener contacto con la luz, y la luz en sí misma es regular. Hasta ahí todo bien. Otro ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Esto es patológico? ¿Cáncer? No. ¿Este es el techo o este es una base de este mismo conducto del epididimo? Nada más. Pseudoestratificación, la luz es bastante regular, observamos estereocilios y además, en este caso acá no observamos espermatozoides. Pero eso es lo más importante que tienes que reconocer el epididimo: la luz regular. Además de ¿qué? De 2 cosas: factor discapacitante, para que se pueda capacitar el aparato reproductor femenino, y adquisición de la movilidad. Ya no es necesario la mini peristalsis que ocurre a nivel del mediastino testicular y de los conductos eferentes. Bien, esta lámina me gusta mucho. Esta lámina converge tanto mediastino testicular, red de testis, de la mano con los conductos eferentes y el epididimo. Como observan, el mediastino testicular tiene un epitelio cilíndrico simple y básicamente es irregular, es bastante irregular el estroma. Si el estroma es irregular y dado que el estroma está revestido, entonces la luz va a ser regular. La luz es irregular con células de epitelio cúbico simple, lamento el error si es que lo dije. Epitelio cúbico simple. Y del mediastino testicular se continúa a los conductos eferentes. Estos conductos eferentes a su vez van a tener epitelio pseudoestratificado. Epitelio pseudoestratificado que, como ven en la luz, forman sierras. Acá observamos que incluso hay hay como unas espículas. La cosa es que no es liso. Esta luz no es lisa. Acá observamos los espermatozoides y acá observamos la luz cerrada, la luz en forma de sierra de los conductillos eferentes, que se continúan a el epididimo. Comparen. El epididimo, a diferencia de los conductos eferentes, el epididimo tiene una luz regular, el epitelio pseudoestratificado está más organizado y, si se dan cuenta, es más grueso, mucho más grueso. Esto es un solo tubo. Mientras tanto, estos son varios túbulos, son varios conductillos seminíferos, pero este es solo un epididimo, un tubo del epididimo que se contorsiona varias veces y lo ves como es en la lámina. Hasta aquí, todo esto con forma de testículo, y acá ya estamos hablando a nivel del epididimo y estamos hablando a nivel extratesticular. Ahora vamos a hablar del conducto deferente. Bien, conducto deferente, no eferente, deferente. En primer lugar, nosotros tenemos que considerar el cordón espermático, y este cordón espermático va a contener ¿a qué? Al conducto deferente. ¿Qué es esto? El conducto deferente. Mientras que todo el espacio, todo el universo, es el cordón espermático. Y dado que el cordón espermático tiene que llevar circulación y no solo espermatozoides, o caso contrario el testículo se muere, también va a tener vasos sanguíneos. Vamos a encontrar arterias y venas testiculares, y alrededor
vamos a encontrar el famoso plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme que en caso de hidróceles se infla y no es nada agradable. En fin, pero lo que nos interesa en histología es el conducto deferente. Este conducto deferente tiene una disposición muscular bastante particular, lo que nos permite el diagnóstico diferencial a diferencia de los otros segmentos. Hacemos un acercamiento y vamos a ver los vasos sanguíneos que conforman el cordón espermático. Esto no es conducto deferente. ¿Cómo lo sé? Simple, porque acá alrededor no hay músculo. Y como observan aquí, el conducto deferente se caracteriza por ello. Se caracteriza por estar rodeado de músculo, capas de músculo. Acá observan el plexo pampiniforme, que son básicamente venas que emergen del testículo y a su vez van a formar ramificaciones entre ellas. En fin, este es el famoso conducto deferente. Este conducto deferente tiene varias capas musculares, entre capas longitudinales, tres capas longitudinales y capas transversales. Y a la luz nosotros observamos absolutamente el mismo epitelio que el epidídimo. ¿Cómo? Pseudoestratificado. Gustavo, pero el epidídimo tiene una luz regular, tiene una luz más o menos circular, bastante fina. ¿Por qué acá aparece una combinación mutante entre el conducto eferente y el epidídimo? Simple. Este músculo no está flojo, este músculo tiene tonicidad. Y la tonicidad es la responsable de darle esta forma a la luz. Es por ello que la luz del conducto eferente la vemos así tortuosa, la vemos cerrada. Y además la vemos con células pseudoestratificadas, la vemos con altura, la vemos con un grosor. Si nosotros observamos esas láminas, observamos que las tres capas musculares, en este caso capas longitudinales con capas transversales, constriñen, estrangulan a esta luz del conducto deferente, de manera que del epidídimo, que era liso, pasa a esta configuración que es cerrada. Y no solo cerrada, también tiene una altura celular. En este caso la pseudoestratificación es mucho más acusada, a diferencia del conducto eferente. ¿Cómo no confundirlo? Porque aquí hay una capa muscular bastante grosera. Aquí también. Acá observa la luz espermatozoides, acá observa tejido pseudoestratificado y observan las tres capas musculares que rodean el conducto deferente. Nos aproximamos más y nos damos cuenta que imagínense, si es que esto estuviera liso, esta capa de epitelio estuviera lisa, sería como el epidídimo. Incluso acá observan unas pequeñas prolongaciones que vendrían a ser los restos de los esterocilios. ¿Pero qué es lo que pasa? Simple. La gran musculatura que observan aquí lo constriñe la luz y le da el aspecto que tiene. Ahora vamos a ir a la glándula anexa, que no más nos importa, que es la vesícula seminal. Para recordar algo de vesícula seminal es que vamos a volver al viejo sistema de mucosa, submucosa, capa muscular y todo ello, y todo lo que ello conlleva. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir distinguir entre vesícula seminal y próstata. Lo más importante de esta vesícula seminal en el diagnóstico diferencial es la mucosa. Esta mucosa que forma anastomosis. Forma como unas pequeñas cuevas, que por supuesto no son glándulas. Estas cuevas, no tienen una conformación glandular. No es que por así decirlo estén orientadas en forma. Están orientadas en forma plexiforme, o sea, forman como plexos. Y esta mucosa, a su vez, carece de músculo, a diferencia de los otros segmentos. ¿Por qué carece de músculo? Simple, porque eso es la mucosa. El músculo todavía está más atrás, está más en los alrededores. En este caso obedece la típica distribución Cile, que es circular interna, longitudinal externa. Esta mucosa la podemos ver de cerca en el siguiente corte histológico. Podemos observar que la mucosa forma anastomosis y estas anastomosis forman como unos plexos. Forman plexos que se conectan entre ellos, plexos irregulares. Cada plexo, ojo, no tiene absolutamente nada de células musculares. ¿Por qué? Porque esta es mucosa. La mucosa está en la periferia, como pueden observar aquí. Bien. Observan las anastomosis. Quiero que ahora vamos a hablar del epitelio. ¿Cómo es el epitelio? El epitelio es bastante variable. A partir de este punto es donde el epitelio se vuelve rebelde. Ya deja siquiera de tener la conformación pseudoestratificada. Acá podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde pseudoestratificaciones hasta células cúbicas simples. ¿Cómo ocurre eso? Simple. Observamos en las láminas, observamos que la distribución del epitelio es bastante irregular. Incluso existen desniveles de la membrana basal. Es por ello que nosotros los vemos con espículas, ¿no? Nosotros los vemos como si estuvieran incrustados, como diamantes. ¿Hasta ahí todo bien? Bien.
Observamos que la eosinofilia, observamos que aquí no hay suficiente eosinofilia para determinar presencia de células musculares, porque no las tiene, porque esto es mucosa, recuérdenlo, esto es mucosa. Acá solamente encontramos, como es la mucosa, solamente encontramos uno que otro tejido conjuntivo laxo, que está rodeando a su vez, este epitelio que a su vez tiene conformación, en forma plexiforme, formando plexos. Este es un corte más macroscópico. Acá observan la distribución de la capa muscular, obedece a la distribución circular interna, longitudinal externa. Y aparte, más adentro, la mucosa. ¿Acá hay músculo? Por supuesto que no. Eso es importante para distinguir entre vesícula seminal y próstata. Porque en la próstata la cosa cambia. En la próstata no es que haya una mucosa. En la próstata obedece el mismo principio que la red de testis. Un estroma, y la forma del estroma va a determinar a su vez la forma de las cavidades. En otras palabras, en la próstata, como más adelante vamos a ver, está conformado por tabiques fibromusculares recubiertos de epitelio. Algunas porciones, ojo, algunas porciones. Pero aquí, en nuestra hermosa vesícula seminal, mucosa, acá encontramos mucosa, acá encontramos capo muscular, y ya, nada más, capo muscular con cile. Bien, más cerca vamos a ver que aquí no observamos células musculares. Acá solamente observamos fibroblastos y en caso de inflamación podemos encontrar linfocitos. Pero lo principal es que no encontramos células musculares. Además, miren todas esas anastomosis. Estas anastomosis no las vas a poder encontrar en próstata, tampoco en otros tejidos relacionados al sistema del aparato reproductor masculino. Miren el epitelio. El epitelio es variable, completamente desordenado, y existen desbalances, desniveles incluso dentro de la propia membrana basal. Es por ello que tú lo puedes ver como, es por ello que tú puedes observar el epitelio con una forma espiculada. Y acá vas a observar los productos, vas a observar los productos si es que se sedimentan. Si es que te dan esta lámina, nos vamos a dar cuenta que el epitelio que está rodeando la vesícula, que está dentro de las vesículas seminales, tiene unos gránulos amarillos de lipofuscina. La lipofuscina, a su vez, la podemos encontrar en otros tejidos, pero nos interesa en el aparato reproductor masculino el diagnóstico diferencial. Gránulos de lipofuscina, ¿dónde? Vesícula seminal. Acá hay otra foto, gránulos de lipofusina. Acá tú observas en la mucosa células musculares, no. ¿Por qué? Porque no las hay, no debe haber. Acá tampoco tú observas células musculares. Por supuesto que tú no las observas. Bien. Hasta ahí todo bien. Ya hablamos de las vesículas seminales, ya hablamos de la particularidad de la mucosa. Ahora vamos a hablar del siguiente tema, que vendría a ser el intermedio, que es la próstata, la hiperplasia prostática maligna y carcinoma, que no son lo mismo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Bien. A nivel prostático tenemos que reconocer dos zonas. La zona anterior, en la cual no hay glándulas, o las hay pocas, que es la fibromuscular, y una zona posterior, la cual es una zona glandular, que a su vez va a estar dividida en tres parcelas. Zona periférica, zona transicional y zona central, desde lo externo hasta lo más interno. ¿Qué es lo más interno? La uretra prostática. Por otro lado tenemos glándulas mucosas, glándulas submucosas y glándulas principales, divididas estratificadamente desde la uretra prostática, donde las glándulas mucosas las vamos a encontrar en el lumen de la uretra prostática, mientras que las otras glándulas las vamos a encontrar en los conductos que forman las glándulas a nivel de la zona transicional y periférica para finalmente tener contacto con la uretra prostática. Los productos de secreción van a terminar aquí. Además de ello, también tenemos que contar con los conductos eyaculadores, los cuales los encontramos en pares. Estos conductos eyaculadores son la convergencia de los conductos deferentes y las vesículas seminales. Finalmente, estas tres luces van a finalmente formar una. Es por ello que nosotros observamos aquí la formación de la uretra peniana, pero en este caso la uretra prostática, si bien la observamos sola, todavía no observamos cómo se une con los otros conductos eyaculadores. En este gráfico, los conductos eyaculadores se unen en la parte más inferior, de manera que formarán la uretra peniana. En fin, lo más importante en histología respecto a la próstata es identificar que en la parte anterior tenemos una sobra fibromuscular, la cual casi no va a tener glándulas, y eso es muy importante, mientras que en la zona posterior vamos a encontrar una abundancia de glándulas tal que la podemos clasificar en parcelas, las cuales no vamos a poder distinguir histológicamente, al menos aunque sea no va a ser el objetivo principal de esta sesión, pero lo importante es reconocer que estas zonas periféricas, transicionales y centrales también poseen propiedades respecto a ¿qué? Al crecimiento celular. Más adelante vamos a ver a qué me refiero. En primer lugar, sobre la hiperplasia y el cáncer. Ambos son crecimiento celular, ambos es multiplicación celular, es la creación, la proliferación del parénquima del estroma para formar nuevas células. Pero una cosa es distinta de la otra. Vamos a ver a qué me refiero. En primer lugar, el carcinoma ocurre en la zona periférica, en otras palabras, la zona que está más externa, la zona que, por suerte, es palpable. ¿Palpable a qué? Según no has escuchado el tacto rectal. Debido a que la zona posterior de la próstata tiene abundancia de glándulas y la zona periférica justamente
tienen proximidad a lo recto, entonces un tacto rectal podría detectar si algo está mal aquí, porque recuerden que en ambos casos estamos hablando de un crecimiento celular. Una cosa es eso y otra cosa es distinguir dónde ocurre cada una. En el caso del carcinoma ocurre en la zona periférica, la zona que está más proximal al dedo. La hiperplasia ocurre también en la zona transicional, pero ojo, hay diferencias. Incluye también crecimiento celular, pero este crecimiento va a afectar no solamente el tamaño de la próstata, también va a afectar la uretra prostática, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo distingo entre un cáncer y una hiperplasia? En primer lugar tenemos una célula normal, pero las células a su vez son reactivas a estímulos, ya sea hormonas, ya sea neurotransmisores, ya sea citoquinas. En este caso nos vamos a enfocar en tres cosas. Daño, noxa, que también es daño, y también estimulantes, que son humorales. Humorales por los humores, en este caso en endocrinología nos interesan tanto los estrógenos como los andrógenos. En el caso de los estrógenos y andrógenos son factores tróficos, factores que van a permitir la proliferación celular, pero también pueden haber adaptaciones a daño. Por ejemplo, ¿qué pasa si una mucosa se lesiona? Una mucosa se lesiona, no sé, por humo del tabaco, por ácido clorhídrico, en el caso del estómago, en el caso del esófago. Entonces, ¿cómo es que la reacción de la célula? Se adapta. Caso contrario, se muere. Algunas células crecen de tamaño, por eso se dice hipertrofia, y otras células se multiplican, o sea, se vuelven más numerosas, que es el caso de la hiperplasia y lo vamos a comentar aquí. Otras células se atrofian, ya sea por falta de uso, sobre todo es por falta de uso. Por ejemplo, un paciente que está postrado en la cama y básicamente no puede moverse todo el día, los músculos se le van a atrofiar porque básicamente no los está usando. Y la metaplasia, que lo hemos visto en otros órganos, es importantísimo determinar que la metaplasia es una transformación no benigna, es un cambio fenotípico fenotípico benigno de una célula. Es completamente normal que ocurra. Caso del esófago de Barrett, donde observamos una conversión del epitelio escamoso del esófago a un epitelio intestinal incluso con células caliciformes. Eso es una metaplasia, pero ¿es cáncer? ¿Es una neoplasia? Por supuesto que no. Es una adaptación celular que de por sí es reversible. ¿Qué es lo que sucede con la adaptación? La adaptación entonces es un fenómeno reversible que ocurre en las células normales. Pero cuando la adaptación, por así decirlo, pierde estructura, pierde la forma, pierde, por así decirlo, la diferenciación original que tenía. Por ejemplo, yo encuentro que en el esófago de Barrett, además de las células escamosas, yo encuentro células intestinales con células caliciformes, incluso enterocitos, incluso de una manera desordenada, descontrolada. Yo ya estoy hablando aquí de displasia. Gustavo, si la displasia es algo desordenado y a la vez es por así decirlo, un producto del daño celular con una respuesta en esta ecuación, entonces, ¿qué distingue una displasia de un tumor benigno o una neoplasia benigna? Bastante simple, porque las displasias todavía son reactivas a las sustancias humorales. Por ejemplo, estrógeno, los andrógenos. En el caso de la próstata, vamos a hablar de los andrógenos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando una célula, básicamente, ya no responde a señales celulares, llámese hormonas, llámese citoquinas, llámese ligandos, la célula se va a independizar. O sea, básicamente no va a responder a esos estímulos, pero aparte de no responder a los estímulos, por así decirlo, va a generar los suyos, va a generar él mismo los estímulos, o se va a volver insensible, o constitutivo. ¿Qué es constitutivo? Que un receptor básicamente se activa solo, no necesito ligando, pero la transducción, la señalización intracelular va a ocurrir. Y esa señalización es lo que va a provocar el crecimiento descontrolado, independiente, y a veces está caótico, de las neoplasias. Y ya para terminar este resumen, tenemos que distinguir entre neoplasias benignas y neoplasias malignas, o más conocido como cáncer. Cuando es benigno, lo único que tiene que saber de benigno es que es localizado y además de que no representa un peligro, puede regresionar, tiene control. Pero en caso cuando estamos hablando de un cáncer, por así decirlo, esto ya es infiltrativo, esto ya puede ser la famosa metástasis, en otras palabras, empezar en la próstata y acabar en el cerebro o en el pulmón. Y también en los cánceres tienen mortalidad. Esos cánceres a su vez están asociados con altas tasas de morbimortalidad y son el resultado no solo de una independencia, sino también de una proliferación y de una invasión, lo que caracteriza el cáncer. Ven que estamos hablando de cáncer, estamos hablando de cáncer de próstata. De lejos estamos hablando de hiperplasia, que es una respuesta celular normal, es una adaptación a un daño, es una adaptación a una respuesta humoral. ¿Se dan cuenta? Es por ello que tenemos que distinguir entre hiperplasia prostática benigna y también un cáncer de próstata. Y en este caso vamos a denominarlo adenocarcinoma. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿la hiperplasia prostática benigna qué es? Bueno, en primer lugar no es un cáncer, ya lo dejamos muy claro con este gráfico. En segundo lugar, comprime la uretra, porque recuerden que la materia ocupa un lugar en el espacio y además, como ocurre en la zona transicional, este crecimiento hiperplásico va a terminar constriñendo la uretra prostática. Quiero que consideren otro detalle. Cuando estamos hablando de hiperplasia, yo estoy hablando de un crecimiento generalizado. O sea, no es un crecimiento que ocurre aquí como puntitos, no es un crecimiento focal, localizado, no. Es un crecimiento que en un tejido ocurre sobre todo generalizado. En otras palabras, si acá hay hiperplasia,
acá también se va a hiperplasear, acá también, pero de forma distribuida, de forma uniforme. Es como por así decirlo, decorar una torta. Yo aplico una capa de crema sobre otra, por supuesto, si es que no quiero hacer otra cosa. Pero en fin, esa es la idea. Además de que la hiperplasia es distinto de la hipertrofia. En la hipertrofia las células aumentan de tamaño, como el caso del corazón cuando uno hace mucho ejercicio, y bueno, cuando uno tampoco se exige demasiado, y también cuando una hiperplasia también es completamente normal. Las atrofias son normales, porque, ojo, ¿cómo es que se atrofia el timo? ¿Cómo es que deja de cumplir su función una vez ya alcanzado, bueno, parcialmente su función una vez ya alcanzada la edad? ¿Ven que estas respuestas son absolutamente normales y fisiológicas? En el caso de la hiperplasia, nosotros estamos hablando de respuestas en el organismo que requieren una proliferación celular, ya sea respuesta a daño. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de hiperplasia, la médula ósea, la generación de precursores hematopoyéticos. Pero aquí estamos hablando de una hiperplasia, una prostática prostática, o sea, la zona transicional tiene más células. Si tiene más células, construyen la uretra. ¿Y eso qué me va a dar? Dificultad para miccionar, y eso es un problema. Bien, ¿qué es el cáncer de próstata? Ya, yo había mencionado que la hiperplasia es algo generalizado y ocurre sobre todo de forma uniformemente distribuida, pero el carcinoma no, o el cáncer de próstata no. El cáncer de próstata ocurre en la zona periférica y es la zona más vulnerable a estos cánceres. Estos cánceres que no solamente se van a generar en todos lugares, o sea, no es como aplicar una capa de cremas de torta sobre otra. Se van a generar nódulos, puntos aparte, que estén a lo largo, ojo, importante, a lo largo del epitelio glandular, para poder darnos lugar a los adenocarcinomas de próstata, que son malignos, son de por sí, ya han pasado por varias etapas, ya han pasado por una displasia, ya han pasado por una fase benigna y ahora estamos hablando de un cáncer de próstata con potencial de metástasis, que puede acabar en el pulmón, en el hígado, puede acabar en otros lugares. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos nódulos tumorales se forman en la luz de las glándulas y se van a formar sobre todo a nivel posterior cercano ¿a qué? Al famoso tacto rectal, al famoso dedo. Eso es una suerte. ¿Les han dado cuenta que la mayor parte de veces de esta diapositiva he mencionado que ocurre sobre todo en el epitelio glandular? ¿Se acuerdan que les dije que en la parte anterior de la próstata no hay glándulas, o básicamente hay pocas? Más adelante vamos a ver unas láminas. Eso es importante, bastante importante, porque la mayoría de cánceres de próstata son adenocarcinomas o cánceres de glándulas. En otras palabras, van a ocurrir en la parte posterior. Si es que ocurriera en la parte anterior, ya estamos hablando de tejido conjuntivo. Y un cáncer de tejido conjuntivo tiene un nombre, sarcoma. Y los sarcomas no son nada buenos, pero eso es una ventaja. De hecho, estamos de suerte que la mayoría de cánceres ocurre en la parte posterior, ojo los varones, y en la parte anterior no ocurre nada. Bueno, casi no ocurre nada. ¿Y qué es el antígeno prostático? Ya. En primer lugar, quiero dejar en claro que un antígeno prostático significa varias cosas, así como el PPD. Así como el PPD solamente indica una sensibilización a los antígenos del Mycobacterium, o en este caso el PSA solamente da indicios. Es como que después de un incendio solamente quedan cenizas. Y en este caso no solamente puede ser cáncer, puede ser un daño, puede ser inflamación, puede ser la edad. Bastantes factores me van a dar niveles de PSA variables. Pero cuando los niveles de PSA pasan un umbral y se vuelven demasiado elevados, ahí hay problemas. En este caso, hay un umbral donde los niveles de PSA definitivamente son diagnóstico de ¿qué? De cáncer de próstata. Eso es peligroso. Bien, vamos a hablar ahora de la próstata en términos histológicos. Debido a que es una glándula anexa, también tenemos que considerarla como tal. En primer lugar, tenemos que observar la próstata del joven. Observan aquí que la mayoría de estroma, en otras palabras, el tejido conjuntivo, el intersticio, está conformado por fibras tabiques fibromusculares. Y estos tabiques fibromusculares, como van a observar aquí, dependiendo de la forma de cómo se forman estos tabiques van a estar revestidos. ¿Revestidos de qué? De epitelio. Y este epitelio va a ser el epitelio glandular. Este epitelio glandular, ¿de qué tanto les he hablado? ¿Estamos en la zona anterior o posterior de la próstata? En este caso sería la zona posterior, porque en la zona posterior hay abundancia de glándulas. Ahora quiero dejarles en claro algo. Quiero que observen la siguiente lámina. ¿Se acuerdan? A veces pueden haber recuerdos de que en la próstata encontramos tejido pseudoestratificado y a veces cilíndrico. Pero aquí, como pueden observar, acá encontramos incluso células cúbicas. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, lo que sucede es que el epitelio de la próstata varía demasiado. O sea, no es un buen criterio para discriminar en el diagnóstico diferencial. Es por ello que yo me tengo que basar más en el estroma. Quiero que observen el estroma. ¿Observan células musculares? ¿Observan biocitos? ¿Eosinofilia? Por supuesto que sí. Eso es próstata. Esto definitivamente es próstata. El revestimiento puede variar y tengo láminas para demostrarlo. Ahora quiero que vean la parte anterior de la próstata. ¿Observan que el estroma es abundante y casi no hay glándulas? Bueno, las hay pero pocas. Más o menos por este sector casi no hay glándulas. Y básicamente eso es una ventaja, porque mientras menos glándulas haya, menor probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque los cánceres no son desarrollados a nivel generalizado, sino los cánceres
vienen de una sola célula, absolutamente una sola célula, una sola clona de células es la responsable de un cáncer. Es por eso que nosotros encontramos que el cáncer es focalizado, mientras que las respuestas celulares adaptativas, como por ejemplo hiperplasia, hipertrofia, atrofia, son generalizados. O sea, no es que, digamos, estás echado en una cama y debido a que no mueves tus músculos, no es que un solo músculo se te muera, luego se te muera otro, bueno, no, luego se te atrofia otro en fila, no. Se te atrofia todo el músculo. Eso es una adaptación, pero no. En el caso del carcinoma, estamos hablando de una sola célula que origina todo el problema. ¿Ven el estroma? ¿Ven la eosinofilia? Observan que debido a las tabiques que forma el estroma es donde va a tener la forma las glándulas. Estas glándulas a su vez, si pueden observar bien, todavía conservan un epitelio uniforme, un epitelio por así decirlo cilíndrico, cúbico. No, cúbico simple. Aquí por eso es que tenemos que tener cuidado con la distinción de la próstata cuando estamos hablando de epitelio. Lo que yo voy a utilizar, ¿qué es? El estroma. ¿El estroma qué es? Fibromuscular. Este estroma fibromuscular revestido de ¿qué? De células cúbicas. Más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que hay una definición que dice que la próstata tiene alveolos prostáticos? Tienen una similitud como los alveolos pulmonares, como podemos ver en esta lámina. Estos alveolos pulmonares los encontramos en el pulmón y son relativamente delgados. Y definitivamente no son. Esto no es próstata, pero observa que hay formación de septos y formación de tabiques. Aquí en la próstata ocurre algo similar, sobre todo en las personas de edad. Como pueden observar, los tabiques formados por la próstata tienen una distribución en forma de ramas y crean compartimentos. Y estos compartimentos son importantes para mantener las glándulas. Y quiero que miren el epitelio. El epitelio aquí anteriormente en la próstata del joven, bueno, a veces no pasa siempre, observan que es un epitelio uniforme, un epitelio cúbico simple. Pero no, aquí observan incluso cerraduras, observan que está cerrado, o sea, como si fuera una luz completamente con forma de sierra. Aquí observan que el epitelio no solamente es simple cúbico, acá observan también variaciones. Es por eso que les digo que tengan mucho cuidado cuando utilicen el epitelio para clasificar próstata. Pero por supuesto que es inconfundible ¿con qué? Con la vesícula seminal. ¿Saben por qué? Porque a diferencia de la próstata, la vesícula seminal yo encuentro en la mucosa, las tabicaciones, los plexos que yo encuentro a nivel de la vesícula solamente son extensiones de mucosa, y la mucosa no hay músculo, pero en cambio aquí, en el estroma, como observamos aquí, lo que forman los tabiques de los alvéolos prostáticos, son fibromusculares, y aquí sí voy a encontrar músculo. La eosinofilia se me va a delatar mucho la presencia de estas fibras musculares lisas, sobre todo en esta lámina. Observa que la eosinofilia excesiva corresponde a las fibras musculares lisas. Acá observen el epitelio. Este epitelio de aquí es completamente cilíndrico cúbico y una que otras células cilíndricas. Pero aquí la cosa cambia. Por eso es que le digo que se fía muy poco del epitelio. Además, en este nivel de próstata van a encontrar unos cuerpos acidófilos denominados cuerpos amiláceos, que son depósitos de calcio. ¿Por qué se deposita el calcio? Simple. Una célula muerta, una célula básicamente que ya no tiene su función, los cuerpos apoptóticos o incluso restos celulares, son imanes de calcio. ¿Dónde encuentro calcio? Donde hubo daño. Donde hubo fuego, hubo cenizas. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora observen el estroma. Quiero que vuelvan a observar el estroma y observen la eosinofilia formada por las fibras, musculares, fibras musculares lisas. Observen la formación de alvéolos, como si fueran alvéolos, compartimentos ramificados, como en lo conjunto con vesícula seminal, simple. Mira el estroma. Esto es muy importante para reconocer próstata. Aquí hay otra imagen. Acá observamos, por ejemplo, esta eosinofilia corresponde a células lisas musculares. Acá observamos que la luz está conformada por epitelio variable entre células cilíndricas y células cúbicas y células cilíndricas, incluso pseudoestratificaciones, porque sí también el epitelio de la próstata también clasifica como pseudoestratificación. Aquí, en estas células, en estas glándulas, es donde se va a originar el bicho raro, por ejemplo esta célula de acá o esta de acá, es la que va a dar lugar a las clonas que nos van a dar al cáncer de próstata. Solamente una célula, mientras que la adaptación ocurre a nivel sistémico, o sea, básicamente absolutamente todas, se hiperplasearían, pero en el caso de un cáncer, solamente una es la responsable de todo el tumor que podemos encontrar dentro de la próstata. Y eso es malo, por supuesto. Observan que la luz es variable, no podemos decir que la luz es enteramente cerrada o que la luz es completamente lisa. Por supuesto que no, porque todo depende de ¿qué? De la distribución del estroma. Porque recuerden que este estroma está revestido de estas células. Ahora quiero que se fijen en un detalle. Esto lo podría, entre comillas, confundir con una vesícula seminal, porque miren, tengo tabicaciones, tengo también plexos y también observo una eosinofilia tan intensa que no me permite distinguir entre el estroma. Pero encuentro un truco. Quiero que observen algo. Observen que en la mayoría de estas células yo encuentro los núcleos pegados a la membrana basal. En cambio, la vesícula seminal, como podemos observar en las otras imágenes, creo que está un poco lejos, pero bueno, vamos a pasar. Los núcleos no están pegados tanto a la membrana basal. Por ejemplo, en esta microfotografía acá, observamos que si bien hay células cúbicas y células cilíndricas, en la mayoría de las células, la mayoría de los núcleos están pegados a la base. Aquí incluso tienen formas, por así decirlo, como si el núcleo se estuviera adaptando, se estuviera tratando de pegar.
a la membrana basal. Además, otro detalle que tienen que tener en cuenta es que a veces la membrana basal tiene irregularidades en la vesícula seminal, irregularidades que le hacen parecer una célula, por así decirlo, una célula está más arriba que otra. Por ejemplo aquí. Esto puede parecer, entre comillas, una pseudoestratificación, pero no lo es. Es que el epitelio, es que la membrana basal tiene irregularidades que le da ese aspecto. Pero básicamente, si es que yo encontrara células cilíndricas en la vesícula seminal, que puede haber porque también hay pseudoestratificación, yo me tengo que ubicar en la posición del núcleo. Aquí el núcleo está bastante pegadito, si se observa bien, el núcleo está pegado a la membrana basal. Y acá, bueno, los que tienen buena vista pueden observar que hay una eosinófila, una línea eosinófila que solamente me delata una cosa: células lisas musculares. Eso es importante para el diagnóstico diferencial de próstata. Por eso les digo que el epitelio no me ayuda mucho para identificar la próstata. Otra foto de aquí podemos observar mi regla, que los núcleos de las células cilíndricas, si es que las hay, están pegadas a la membrana basal. Además de que la luz, recuerden que la primera próstata de joven era bastante regular, era bastante, por así decirlo, lisa. Aquí no ocurre la cosa, acá aparece como dedos. Eso es por eso que tienen que tener cuidado a la hora de distinguir la próstata cuando utilizan el epitelio. Y es mejor guiarnos de estroma, porque ¿qué observan aquí? Células eosinófilas que corresponden a células musculares lisas. Aquí observamos otro cuerpo amiláceo, es una calcificación, y aquí groseramente, con toda esa eosinófila que pueden observar, si es que lo compara con el cuerpo amiláceo, podemos observar células musculares lisas. ¿Ven que el epitelio es bastante desordenado? ¿Ven que los núcleos están pegados a la membrana basal? Eso es importante. Otro cuerpo amiláceo, los núcleos ven pegados a la membrana basal, eosinófila que corresponde a las células musculares lisas, y también la luz, que puede ser regular o irregular. Cuerpos amiláceos más grandes también lo podemos encontrar. Mira, eosinófila grosera, como lo podemos ver en esta foto, también la podemos encontrar. Otro cuerpo amiláceo, acá observamos células musculares que se distinguen bastante bien, como pueden observar la distribución entre el estroma corresponde a unas fibras tabiques fibromusculares. Esto es diagnóstico de próstata. Otros cuerpos amiláceos observamos que puede variar bastante. Estos alvéolos prostáticos pueden variar bastante, o sea, estos que parecen alvéolos, por eso le dicen alvéolos prostáticos, varían bastante la luz. En algunas es lisa y en algunas es cerrada. Observan que la distribución del epitelio es bastante confuso para poder hacer un diagnóstico diferencial de próstata. Ahora vamos a hablar del pene. En primer lugar, este es un corte histológico de pene a macroescala. A macroescala tenemos que considerar primero que el pene tiene una cubierta, tiene como una especie de albuginia, pero a la vez lo que nos interesa en la histología son tres estructuras grandes, que son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, de la mano con la uretra, las arterias cavernosas del pene, y finalmente los enormes senos que encontramos aquí. Si se acuerdan, a nivel del ganglio linfático, por ejemplo, yo también encuentro senos medulares. ¿Qué son los senos? Son espacios en blanco, son senos donde va a transitar ¿qué? Sangre. Si se dan cuenta, todo lo que encontramos aquí, acá no he encontrado ningún eritrocito, no debería haber tampoco. Pero acá la cosa cambia, ¿por qué? Porque el pene está diseñado para erectarse. ¿Cómo se erecta? Con sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre? Ocupa un lugar en el espacio. ¿Y cómo ocupa un lugar en el espacio? ¿En qué espacio? Simple, en estos senos que encontramos aquí. Estos senos que encontramos a nivel de los cuerpos cavernosos, estos senos venosos, estos se van a llenar de sangre y van a permitir que el pene se erecte. Bueno, ¿cómo es que llega la sangre? Vamos a verlo más adelante. Lo que más importa identificar es que hay un tejido conjuntivo, unos tabiques recién completos que separan el cuerpo esponjoso de los cuerpos cavernosos, y un tabique incompleto que no puede separar en la totalidad los cuerpos cavernosos, y eso conviene. Si queremos enfocarnos en la ubicación de cada uno respecto a una disposición tridimensional, nos daremos cuenta que los cuerpos cavernosos son dorsales, en otras palabras están mirando para arriba, mientras que los cuerpos esponjosos y la uretra, cuerpo esponjoso y la uretra es, por así decirlo, un palmar, es por así decirlo que está mirando para abajo. Bueno, eso más o menos es lo que tengo que rescatar de esta lámina. Esta aproximación nos delatará la zona central, este tejido conjuntivo que separa parcialmente ambos cuerpos cavernosos y completamente el cuerpo esponjoso. Observen que el cuerpo esponjoso, además, a diferencia de los otros dos cuerpos cavernosos que los estoy señalando, tienen menor cantidad de tabiques fibromusculares. Tabiques fibromusculares que no van a dar lugar ¿a qué? No van a dar lugar a glándulas, no, van a dar lugar a senos. Y para que los eritrocitos no se escapen a través de esos tabiques, todos estos senos que observan aquí, todo lo blanco que observan aquí, lo blanco de los senos venosos, ahí circulan los eritrocitos y están revestidos ¿de qué? Están revestidos de endotelio. El tabique fibromuscular está revestido de endotelio. ¿Y por qué digo endotelio? Porque ya estoy hablando de sangre. El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos y también de los espacios donde tiene que haber la sangre. Es por eso que aquí ya no voy a encontrar, por así decirlo, células cilíndricas, y no voy a encontrar células, células cúbicas, a excepción de las arteriolas, que es un tipo especial de vaso sanguíneo. No voy a encontrar, por así decirlo, pseudoestratificaciones, no. Todo esto es endotelio. ¿Y qué es el endotelio? Básicamente, células escamosas, o sea, células planas, células escamosas que van a revertir esos tabiques fibromusculares. Ahora, ¿qué es lo que observan aquí?
Observen aquí que, si observan bien, acá básicamente no hay un grosor apreciable, por lo tanto, esto es epitelio escamoso. No estamos hablando de cilíndrico ni cúbico, ni mucho menos pseudoestratificaciones. Gustavo, ¿esto puede ser la uretra? Por supuesto que no, porque la uretra está dentro, como observan en esta imagen, está dentro del cuerpo esponjoso. Esto vendría a ser un vaso sanguíneo. ¿Cómo lo distinguen? Simple. Observen el epitelio. Si bien el epitelio no es escamoso, en algunos vasos sanguíneos también existe epitelio cúbico. Ojo, vasos sanguíneos existen en epitelio cúbico, no estoy hablando de los senos. Epitelio cúbico que a su vez está revestido por otra capa. El epitelio que observan aquí, el más interno, en un vaso sanguíneo es túnica íntima, lo cual no interesa distinguirlo en este módulo. Y lo que rodea la túnica íntima es una túnica media. No nos interesa saber el concepto de túnica íntima y túnica media, pero es importante reconocer, por así decirlo, su histología para poder distinguir entre las arteriolas helicinas, que vamos a comentar más adelante, la uretra y finalmente los vasos sanguíneos que encontramos en el pene, como las arterias cavernosas. Bien, esta es una aproximación. Aquí ya bajamos un poco la lámina y nos damos cuenta que este tabique es incompleto. Este tabique de tejido conjuntivo denso es incompleto y no divide en la totalidad los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, a su vez, van a llenarse de sangre y van a permitir la dirección. ¿Cuerpos cavernosos revestidos de qué? De tejido simple escamoso. Básicamente eso es lo que va a revertir estos tabiques y lo van a evitar que los eritrocitos se escapen, por así decirlo, por el tejido conjuntivo. Ahí está todo bien. Nos damos cuenta que las fibras musculares son abundantes en los cuerpos cavernosos, a diferencia del cuerpo esponjoso, donde vamos a ver más adelante, no hay menor cantidad de senos venosos, hay menor cantidad de blanco, a comparación de aquí, y además encontramos nosotros la uretra. Bien, hasta ahí tenemos que identificar adecuadamente qué es un cuerpo cavernoso y qué es un cuerpo esponjoso. Y acá estamos viendo dos cuerpos cavernosos. Y si los que tienen buena vista se van a dar cuenta que acá tengo un vaso sanguíneo. Pero Gustavo, ¿por qué vaso sanguíneo y por qué eso no puede ser, no sé, una arteria helicina, una uretra? ¿Por qué no? Vamos a verlo. En primer lugar, quiero que por así decirlo, enfoque su vista y se den cuenta que esto está revestido en telio. Está revestido en telio, no son células cúbicas. Esto es imposible que sea red testicular o red de testis. No, porque la red de testis tiene epitelio cúbico simple. En cambio aquí hay células escamosas. Y para colmo de males, aquí encuentro eritrocitos, cosa que yo no encuentro en la red de testis. Bueno, de hecho encontrar eritrocitos en la red de testis es un signo de alerta, porque si se rompe la barrera hematotesticular, las espermátides y espermatozoides, que básicamente tienen un material genético distinto al nuestro y codifican proteínas distintas, van a ser identificadas como extrañas por el sistema inmune. Observan eritrocitos en la luz. Esto es importante para identificar trabéculas, tabiques fibromusculares y senos venosos. ¿Senos venosos de qué? De cuerpos cavernosos. ¿De dónde? Del pene. Ahora, una aproximación más cercana nos dará cuenta que, debido a que son fibromusculares, tienen eosinofila, debido a las células músculo liso. Además, observan que este revestimiento, ¿acaso ven células cúbicas simples? Por supuesto que no. Acá vemos células escamosas. Estas van a revestir ese epitelio y van a permitir evitar que la sangre se filtre por esos espacios. Estos espacios que por sí no son en blanco. Recuerden que el tejido conjuntivo tampoco es algo compacto. Y si los que tienen buen ojo podrán observar aquí la formación de una arteria de mediano calibre. No puede ser una arteriola, pero distinguir una arteriola de una arteria en términos generales no es el objetivo de este módulo. Pero como yo reconozco, como Gustavo Quispe reconoce aquí, esto puede ser una arteria y no puede ser la uretra, vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos el ejemplo. Básicamente en las arterias y vasos sanguíneos nosotros encontramos tres capas, una capa de adventicia, una túnica media y una túnica íntima. La túnica media les tiene que llamar la atención, porque esta túnica media está conformada sobre todo por fibras musculares dispuestas de forma transversal. Es transversal, es como por ejemplo cojo un hot dog y yo cojo un cuchillo y lo corto a la mitad. Y lo que observo ahí es transversal, o sea, básicamente las marcas de la sierra que deja el cuchillo indican de que yo estoy viendo el corte desde el punto de vista transversal. O sea, el micrótomo literalmente ha partido en dos esta arteriola y esta arteria, y nosotros lo estamos viendo de arriba. Es por ello que tiene que observar este anillo de fibras de células musculares lisas para determinar que eso es un vaso sanguíneo. Determinar si es arteria o vena es sencillo, simplemente fíjate en la adventicia, pero por motivos del curso solamente quédate con que esta es una arteria cavernosa del pene. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa en esta estructura es identificar arterias cavernosas del pene y además sus ramificaciones, que vendrían a ser las arteriolas helicinas. Ahora, observan aquí también eosinofilia. Recuerden que está conformado por tabiques fibromusculares y estos tabiques fibromusculares son eosinófilos. Y bien, y acá pueden observar si tienen suerte pueden observar eritrocitos. En la lámina a veces no se puede ver, pero si observan un solo eritrocito, un solo disco bicóncavo de 7.5 micras, el diagnóstico ya está hecho. Además, los que pueden tener buena vista observan que acá también hay otra arteria cavernosa.
o bueno, una ramificación secundaria, porque recuerden que las ramificaciones de la arteria cavernosa no tienen importancia, más allá de las arteriolas helicinas. También hay ramificaciones que van a dar arterias más pequeñas, mucho más pequeñas, hasta tener las arteriolas helicinas que tienen una característica en particular. Pero antes quiero que mires esto. Quiero que observes que alrededor de la luz, alrededor de la íntima, que es como por así decirlo, el endotelio, tú encuentras esta túnica media que tiene células musculares lisas dispuestas en un anillo, cortadas transversalmente. Ahora vamos a continuar con esto. Un acercamiento nos va a ver que podemos observar que hay células musculares lisas dispuestas en anillo. Observen la forma de los núcleos. Además, observen que está conformado la túnica íntima. Está conformado sobre todo por endotelio. Y este endotelio a veces no siempre es escamoso. Pero cuando estamos hablando de tabiques revestidos de endotelio, estamos hablando de células escamosas. Quiero que comparen la altura de la túnica de la íntima con la altura, bueno, si es que la tiene, del revestimiento endotelial que existe a nivel de los tabiques fibromusculares. Absolutamente mínimo. Los que tienen buen ojo podrán observar que aquí hay una arteriola. Y dado que estamos hablando de pene, no va a ser cualquier arteriola, sino una arteriola helicina. Esta es una arteriola, esta es una arteria. Quiero que observen la diferencia de tamaño. Eso es muy importante para distinguir, sobre todo a nivel cardiovascular, cuál es la diferencia entre una arteriola, una arteria mediano calibre, pequeño calibre y gran calibre. Esto no es lo mismo que la aorta, por así decirlo, que es gigantesca, inmensa y además tiene más capas. Acá, bueno, los que observan bien pueden observar una arteriola cortada longitudinalmente. Y bueno, vamos a ver la siguiente lámina. Esto no puede ser una arteriola. Quiero que observen primero una característica principal de las arteriolas helicinas, las arteriolas helicinas de los vasos sanguíneos de mediano calibre y pequeño calibre. Primero, la disposición de las fibras musculares. Aquí en todos los casos anteriores, por ejemplo aquí, bueno, esta es la misma lámina, nos damos cuenta que sí hay un anillo de la túnica media, un anillo de células musculares lisas dispuestas de forma transversal. Pero en las arteriolas helicinas ocurre un fenómeno muy interesante. La disposición de las células musculares lisas está distribuida de forma longitudinal. Es como, por ejemplo, imagínense el axonema del espermatozoide, el 9+2. Como están distribuidos los microtúbulos, o sea, distribuidos en dipletes que forman como una especie de circunferencia, así están distribuidas las fibras musculares, como de forma longitudinal, como si fuera un rollo de papel higiénico vacío. ¿Hasta ahí todo bien? Eso es muy importante. Pero esto no puede ser, definitivamente, esto no puede ser arteriola helicina, porque observamos que la distribución de las fibras musculares es transversal. La eosinofila de los tabiques, de la mano con algunos eritrocitos que podemos encontrar aquí, por ejemplo, acá encontramos un pequeño coágulo, nos dan el diagnóstico de ¿qué? De pene. Y otro detalle, dado que estamos hablando de pene, estamos hablando también de un estroma. Un estroma que, si bien puede identificar la eosinofila, también es un estroma con abundantes vasos sanguíneos. En la próstata nosotros no encontramos esta distribución, ¿se dan cuenta? Porque la próstata sobre todo es epitelio glandular. Si encontramos vasos sanguíneos va a ser bastante raro, pero aquí a nivel del pene es importante la circulación sanguínea. ¿Para qué? Para la erección. Bueno, una mnemotecnia sería que el parasimpático lo para y el simpático dispara. Así de simple. Si tienen buen ojo, observarán que en esta lámina observan células musculares lisas distribuidas en un anillo, transversalmente. La longitud de los núcleos nos delata el diagnóstico. Y acá observamos la túnica íntima. Esto imposible, toda esta distribución, imposible que sean células longitudinales. Células musculares lisas longitudinales, pero cada cosa cambia. Acá observan, por ejemplo, acá hay eritrocitos, si hay eritrocitos estamos en un vaso sanguíneo o estamos en un tabique. En este caso es un poco difícil distinguir las arteriolas helicinas, porque la distribución longitudinal de los núcleos, nos podemos guiar solamente de la forma del núcleo. ¿Por qué? Porque a diferencia de, por así decirlo, la distribución transversal, donde a veces observamos los núcleos de forma alargada, aquí observamos los núcleos de forma más circular. Si están de forma circular, y como estamos hablando de una histología de 3 dimensiones, en otras palabras, estamos hablando de una distribución longitudinal de células lisas musculares, donde acá está la luz y acá están las células musculares lisas, las arteriolas helicinas, que permiten, cuando se dilatan, la liberación de eritrocitos a los tabiques, a los senos venosos y por ende la erección del pene. Bien, ahora que hemos hablado tanto de circulación, ahora vamos a hablar de la uretra. ¿Cómo distinguimos la uretra? Simple, porque a diferencia de este epitelio que observamos aquí, observan que la túnica íntima no tiene tanta altura, porque eso es lo que es importante para identificar uretra, tienes que mirar su epitelio. Acá observan también que existe el anillo de células musculares lisas y también que no hay demasiada altura. O sea, esto puede ser, si bien pueden llegar a ser células epiteliales cúbicas simples, aquí la uretra cambia. La uretra tiene una distribución, sobre todo la uretra peniana tiene una distribución variable. Podemos encontrar de todo, pero en la mayoría de cortes histológicos nosotros encontramos un epitelio muy particular, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. O sea, es un epitelio con células cilíndricas que están tocando el lumen, pero debajo de células cilíndricas ya no hay pseudoestratificaciones.
sino células basales. Células basales que estarán distribuidos en un nivel verdadero, o sea, una célula cilíndrica estará encima de otra, y esta otra célula también estará encima de otra y otra y otra. Estratificado cilíndrico, poliestratificado cilíndrico. Aquí, a diferencia de los demás vasos sanguíneos, por ejemplo, este de aquí que observamos un anillo eosinófilo que nos dilata músculo, acá observamos que alrededor de la uretra no hay suficiente músculo. O sea, no es que se forme un anillo, no es que haya estructuras transversales de células musculares lisas que estén enrollando la uretra. Eso sería problemático porque se supone que esto se tiene que distendir. Cuando esté distendido, básicamente, esta forma en cruz, esta forma de salamandra, se vuelve un círculo. ¿Hasta ahí todo bien? Y bien, quiero que vean además la diferencia entre un seno venoso de una uretra. Seno venoso que tiene epitelio escamoso, mientras que la uretra que tiene epitelio cilíndrico estratificado. Estamos hablando de cuerpo cavernoso. ¿Por qué? Cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque los tabiques son menores a diferencia de los cuerpos cavernosos. Acá observamos un ejemplo. Una distinción entre cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso es la cantidad relativa de tabiques fibromusculares y además de la presencia de senos venosos. Si es que nosotros observamos que este epitelio, a diferencia, por así decirlo, de otros vasos sanguíneos y además de las mismas cavidades de senos formadas por los tabiques, este epitelio es alto. Este epitelio es cilíndrico poliestratificado, que además puede tener determinadas aparentes ramificaciones, porque este es un corte transversal. De forma longitudinal, no es que haya ramificaciones, no es que la uretra tenga ramificaciones, la uretra es como un tubo tan circular como el epididimo, pero la diferencia es que este está constreñido, así como el conducto deferente, que nosotros observamos que si bien el epitelio es uniforme, la acción excesiva de las capas tan grandes que hemos visto en el conducto deferente hacen que la luz se constriña. Esto es producto de un constreñimiento, no es producto de una ramificación. ¿Hasta ahí todo bien? Si observamos más de cerca nos damos cuenta de que también hay más estructuras. Observamos que lo que tapiza el epitelio básicamente son células cilíndricas. Observamos que los núcleos están pegados hasta la base y debajo de estas células cilíndricas, acá observamos por ejemplo unos núcleos alargados que dilatan células cilíndricas, hay más células que ya no forman parte de la membrana basal, sino es parte del mismo epitelio. Este epitelio es cilíndrico estratificado. Observen la luz, observen que a nivel de la membrana basal de la lámina propia, observamos que no hay abundantes células musculares, por así decirlo, no están distribuidas en ese patrón transversal que habíamos visto en las arterias cavernosas del pene. Por supuesto que no. Además, otro detalle, aquí observan una estructura que bien puede estar conformada por una estructura con células pálidas, el cual corresponde a las glándulas del Litre. Las glándulas del Litre, que a su vez liberan secreciones que se liberan cuando un varón se está excitando, liberan estas secreciones al lumen de la uretra. ¿Para qué? Para neutralizar, porque la orina es ácida y digamos que los espermatozoides no le gustan nada mucho en ácido. ¿Hasta ahí todo bien? Si ven células pálidas dispuestas, por así decirlo, en forma glandular, eso es, por así decirlo, tampoco sin estar rodeadas de estroma muscular y, bueno, pálidas sobre todo, esto es diagnóstico de glándulas del Litre. Este epitelio, ya lo saben, es cilíndrico, poliestratificado, y acá observamos que en la estroma no observamos una distribución transversal de células musculares lisas, a diferencia, por ejemplo, estos, en este caso vendría a ser una arteriola cortada a la mitad, cortada longitudinalmente, y acá estamos en el caso de un seno. Ven que el epitelio es escamoso y el epitelio es relativamente cilíndrico simple, completamente diferente al epitelio de la uretra. Además de que estamos en cuerpo cavernoso porque la cantidad de los tabiques es menor, a diferencia de la cantidad de los tabiques que nosotros encontramos en los cuerpos cavernosos, porque por ejemplo acá los tabiques son excesivamente grandes, acá son abundantes, pero cuando estamos hablando de cuerpos esponjosos, los tabiques disminuyen en número. Y aquí más o menos para ir concluyendo esta clase, tenemos que determinar un acercamiento más a darnos cuenta que tenemos células cilíndricas en la superficie, y debajo de células cilíndricas hay otras células que conforman un estrato, una estratificación. Este es un nivel. Esto no puede ser una pseudoestratificación. Acá hay otro ejemplo de ello. Acá observamos básicamente de que acá hay un estrato de células basales, mientras que a nivel más distal nosotros encontramos una capa uniforme de células cilíndricas. Y una de las partes más importantes del cuerpo humano donde yo encuentro este epitelio es en pene, en uretra peneana. ¿Hasta ahí todo bien? Miren el estroma. Observan que el estroma básicamente carece de esa distribución de capa muscular, esas capas musculares lisas que le dan aspecto longitudinal, como si yo estuviera cortando, transversal, como si yo estuviera cortando un hot dog o un huevo a la mitad. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, esa es la conclusión de la clase y de verdad espero que les haya gustado bastante, que tengan muchos éxitos en sus evaluaciones y además que tengan un buen día. Muchas gracias.